Fusión química. ¿Saben cómo funciona una pista de patinaje? Es solo química. Cambios termoquímicos, la entalpía de los cambios de fase. Todos sabemos que el agua puede cambiar de forma. Pero ¿cómo lo hace? Hoy examinaremos la entalpía de los cambios de fase enfocándonos en la travesía térmica del agua cuando cambia de sólido a líquido y a vapor. Al final de este programa habrán aprendido cómo las entalpías molares de los cambios de fase se determinan experimentalmente, cómo se analizan y se comunican. También habrán aprendido cómo utilizar las entalpías de fase para resolver problemas de energía práctica. Consideren el poner hielos dentro de una bebida. Es solo un caso simple de enfriamiento en su bebida. Primero, el hielo se entibia hasta su punto de fusión. Después se derrite y luego, como agua derretida, continúa calentándose. Comencemos el viaje. Veamos los tres cambios energéticos con más detalle. La cantidad de energía cinética añadida que calienta el hielo, Q, es igual a mc delta T. Esto es la masa del hielo multiplicada por la capacidad térmica específica del hielo y el cambio de temperatura del hielo cuando se calienta hasta el punto de fusión. Cuando el hielo se derrite, su temperatura no cambia, así que no podemos utilizar mc delta T para calcular la energía potencial ganada por el hielo cuando se derrite. Pero si multiplican el número de moles de hielo N por la cantidad de energía necesaria para derretir un mol de hielo delta H de fusión, que es la entalpía molar de fusión del hielo, podrán fácilmente calcular la energía potencial ganada por el hielo derretido delta H. Ahora ya no es hielo, es agua. Esta agua derretida se calienta hasta que alcanza la misma temperatura que la bebida. Este es el punto donde se adquiere el equilibrio térmico. En otras palabras, el agua derretida del hielo y la bebida están a la misma temperatura. Una vez más usan mc delta T para calcular la energía necesaria para calentar el agua derretida. No olviden, C es la capacidad térmica específica del agua. Recuerden, ya no es hielo. Para determinar la energía total requerida para los tres cambios simplemente sumaremos la energía para fundir el hielo, la energía para calentar el agua derretida. Bueno, antes de hacer cualquier cálculo de fusión, necesitamos el valor de la entalpía molar de fusión. Antes de hacer eso, debemos saber dos cosas. Primera, ¿cuál es el valor de la entalpía molar de fusión? ¿Qué es lo que mide? Segunda, ¿cómo vamos a obtenerlo? ¿Steven? Sí, eso nos indica la cantidad de energía necesaria para fundir un mol de una sustancia a su punto de fusión. Bien. Y distintas sustancias tienen distintos enlaces, así que se requiere una cantidad de calor diferente para derretir las sustancias. Por eso tenemos diferentes temperaturas. Bueno, si tenemos diferentes sustancias con diferentes valores de entalpía molar de fusión, ¿cómo vamos a encontrar esos distintos valores? Haremos un experimento con calorimetría, ya que sabemos que la energía liberada del agua calorimétrica es igual a la cantidad de energía absorbida por el hielo y el agua derretida. Usando los cambios en temperatura y masa, podemos calcular la entalpía de fusión del hielo. Así que los valores de la entalpía molar de fusión se determinan empíricamente. Así es. De acuerdo, procedan. Para este experimento vamos a usar una banda elástica, una bolsa de plástico, agua y 2 vasos de poliestireno. El primer paso es tomar la masa del calorímetro, la banda elástica y la bolsa de plástico. Muy bien, los anotaremos. Encontré que fue de 6.17 gramos. 6.17 gramos. El segundo paso es tomar la masa de eso, más la del agua que usaremos y que tenemos que es de 107.47 gramos. Bien. Tomaré la temperatura del agua calorimétrica usando un termistor. Ahora el termómetro termistor cambia la resistencia eléctrica cuando cambia la temperatura.
Así que la computadora tomará estos cambios y nos dará una gráfica de tiempo-temperatura y nos da 28.5 grados Celsius. Esta es la gráfica. Aquí nos mostrará la temperatura del agua calorimétrica. La gráfica de abajo, ¿qué nos mostrará? El hielo y ya está terminado. El transmisor ya está en el hielo. ¿Está congelado en un cubo de hielo? ¿Sí? O sea que 28.5 grados es la temperatura inicial del agua calorimétrica. La temperatura inicial del hielo es de 0 grados centígrados y la computadora va a graficarlo. ¿Bueno? Ahora voy a poner el hielo dentro del agua calorimétrica. ¿Hay alguna razón especial por la que el hielo es azul? Sí, es una buena pregunta. El hielo es azul, pues recordemos que hay dos partes en nuestro sistema calorimétrico. El agua en el calorímetro y el agua que resultará de la fusión del hielo. Ahora mira lo que está pasando. En la gráfica superior, el agua calorimétrica ha empezado a bajar, pero el hielo en la gráfica de abajo sigue a 0 grados. ¿Por qué? Porque el hielo aún no se ha derretido, entonces no ha habido ningún cambio de temperatura. Bien, y el agua calorimétrica debe estar perdiendo energía hacia el hielo, así que la temperatura está cayendo. Miren este punto de aquí. Ahora la temperatura del hielo está empezando a subir, O sea que el hielo está... empezando a derretirse. Sí, y ganando energía del agua calorimétrica. Pero ¿por qué la curva no es homogénea? ¿Por qué hay estas partes en picos? Yo sé por qué. Es porque el cubo de hielo en el que está el termistor se está fundiendo a una tasa heterogénea. Eso significa que mientras el termistor recoge la temperatura, también recoge la temperatura del agua fundida y de las piezas de hielo. Bien, ¿qué está pasando? Las temperaturas finales del agua calorimétrica y del agua fundida están empezándose a igualar. Parece que la temperatura final es... Es de 10.6 grados Celsius. Bien, la temperatura en ambas gráficas ya es igual. Ahora, tenemos que recordar que en cualquier sistema, la energía se transferirá de las sustancias más calientes a las más frías hasta que se alcance el equilibrio térmico. ¿Qué implica eso en nuestro sistema? Eso implica una temperatura uniforme. Bien, solo necesitamos una cosa más. Lo único que necesitamos ahora es la masa del calorímetro. La tomaré cuando saque los termistores del calorímetro. Entonces habrá que quitarlos. Noten que está poniendo la bolsa de plástico y la banda de goma en el calorímetro. Lo sacaré y después lo pesaré. Esto pasa porque cuando tomamos la masa inicial, tomamos la masa de la bolsa de plástico y de la banda de goma. O sea que debemos tomarlas en cuenta. Por eso lo hicimos, Sí. ¿verdad, Steve? La masa es de 126.77 gramos. 126.77 gramos. Ya tenemos los datos. Y estamos listos para calcular un valor experimental para la entalpía molar de fusión del hielo. Ahora calcularemos un valor para la entalpía molar de fusión del agua. La energía absorbida por el hielo en nuestro sistema será igual a la energía liberada por el agua calorimétrica. Usaremos la gráfica de tiempo-temperatura para el calentamiento y enfriamiento del agua, lo cual nos ayudará a determinar la relación. El hielo estaba a 0 grados centígrados cuando se colocó en el calorímetro, después se derritió a 0 grados centígrados. Representamos la energía de este cambio de fase por el número de moles de hielo multiplicado por la entalpía molar de la fusión del agua. El agua derretida después fue calentada hasta la energía final del sistema 10.6 grados Celsius, que es un cambio de energía cinética representado por mc delta T. La suma de estos términos representa el calor absorbido por el hielo al derretirse y calentarse. Ahora consideremos el agua calorimétrica. La temperatura inicial del agua calorimétrica era de 28.5 grados Celsius. Se enfrió hasta la temperatura final a 10.6 grados Celsius. Representamos este cambio de energía cinética como mc delta T, que es igual al calor ganado por el hielo y el agua derretida. Ahora sustituiremos las variables. El número de moles de hielo derretido es igual a la masa del hielo, 19.30 gramos, dividida por la masa molar del agua, 18.02 gramos por mol. Obtenemos la masa del hielo sustrayendo la masa del calorímetro y el agua. De la masa del agua, el calorímetro y el hielo. La entalpía molar de fusión del agua es nuestra incógnita. La masa del agua derretida es 19.30 gramos. La capacidad térmica específica del agua derretida es 4.19 joules sobre grado Celsius y su temperatura cambió a 10.6 grados Celsius. Estos datos corresponden a la ganancia energética del sistema. Ahora usaremos los datos para la parte en que el sistema libera energía. La masa del agua calorimétrica es de 101.30 gramos. La capacidad térmica específica del agua es 4.19 joules por grado Celsius y la temperatura del agua calorimétrica cambió a 17.9 grados Celsius.
Ahora podemos obtener la respuesta usando una calculadora. Esta es la pantalla de la calculadora en este punto. Redondeando a 3 puntos significativos, nuestra respuesta es 6.29 por 10 a la 3 joules por mol, que también puede expresarse como 6.29 kilojoules por mol. Ya que la fusión es un proceso endotérmico, el valor es positivo. Terminamos nuestro análisis con un enunciado de resumen. La entalpía molar de fusión experimental del agua es más 6.29 kilojoules por mol. Este experimento se ha hecho muchas veces y el valor aceptado es más 6.03 kilojoules por mol. La energía absorbida por los cambios endotérmicos puede representarse en 3 modos distintos. Aunque estamos usando la fusión del hielo como ejemplo, tras el experimento que acabamos de hacer, estos métodos de comunicación se aplican a todos los cambios endotérmicos. Una gráfica de energía potencial muestra visualmente la energía ganada cuando se derrite un mol de hielo delta H. El cambio en el contenido de calor se añade tras la ecuación para la fusión del hielo. Finalmente, el término energético puede incorporarse a la ecuación del lado de los reactantes, mostrando la cantidad de energía que debe añadirse a un mol de hielo para fundirlo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el hielo permanece congelado en un edificio como este, aunque está lo suficientemente tibio como para que ustedes puedan quitarse sus guantes o su abrigo? Veamos por qué. Aplicamos de 3/4 de pulgada a 1 pulgada de hielo durante los días de juego. Comenzamos con un piso de concreto, luego lo pintamos de blanco, después sellamos el blanco con un 16avo de pulgada, luego pintamos las líneas, después lo volvemos a sellar. Por lo general colocamos cerca de 2 centímetros de hielo sobre las líneas y los logotipos que se ven en el hielo. El aire del ambiente, al igual que el que está dentro del edificio, tiene mucha influencia sobre lo que sucede en el hielo. Hace que la superficie del hielo sea más resbaladiza, lo cual modifica la superficie y eso hace que el puck pueda desplazarse con más dificultad. El principal componente que utilizamos es una solución que entibia la superficie del hielo. Es una solución de cloruro de calcio. La canalizamos con una bomba usando amoníaco. La solución hace que el amoníaco líquido ebulla y así removemos el calor que el calcio obtuvo del resto del edificio y del piso de arena. Lo que sucede es que después el vapor entra a un compresor. Este compresor lo recicla y lo vuelve líquido de nuevo. Y así es básicamente el proceso interno. Mientras la máquina restauradora de hielo pasa, cubre el hielo con 580 litros de agua a 60 grados Celsius. El agua se congela a 0 y después se enfría. Cuando esta capa de hielo se enfría, alcanza una temperatura de menos 10 grados centígrados, la misma temperatura que la capa de hielo que está abajo, estableciendo así un equilibrio térmico. Esta temperatura se mantiene por la maquinaria que hace el hielo. Ustedes pueden calcular la cantidad de energía que se absorbe en este sistema. Tienen las herramientas para hacerlo. Hagámoslo. La masa de 580 kilogramos de agua multiplicado por la capacidad calorífica específica y el cambio de temperatura del agua nos dará esta energía cuando el agua se enfría al punto de congelación. Recuerden, el agua se congela, así que deben multiplicar el número de moles de agua en 580 kilogramos por la entalpía molar de solidificación del agua para calcular la cantidad de energía liberada durante el cambio de fase. Finalmente, el hielo se enfría y ustedes calcularán la energía liberada durante este cambio al multiplicar la masa de 580 kilogramos de hielo por la capacidad térmica específica del hielo. Recuerden, no es agua líquida en este momento y por el cambio de temperatura del hielo. Sumen todas estas cantidades de energía y obtendrán la energía total absorbida por la planta del hielo cuando el agua se convierte en una pista de patinaje y la suma de la energía es 3.52 por 10 a las 5 kilojoules o 352 megajoules. Hemos considerado la fusión y la solidificación. En el próximo segmento verán la entalpía molar de solidificación y también la determinación empírica de la vaporización. Hemos visto que la fusión es un cambio de fase endotérmico.
La vaporización, el cambio de fase de líquido a gas, es endotérmico también. La condensación es el cambio de fase opuesto a la vaporización. Para determinar la entalpía molar de vaporización, determinaremos la entalpía molar de condensación en nuestra próxima investigación. Entonces podemos cambiar el signo del valor de la entalpía de negativo, que significa exotérmico, a positivo, que significa endotérmico. Así tendremos el valor de la entalpía molar de vaporización. Steven tuvo la oportunidad de iniciar y planear un diseño para determinar la entalpía molar de condensación del vapor de agua. Ya estamos comenzando el experimento. Hasta ahora lo que hemos hecho es anotar la masa del calorímetro vacío y fue de 6.56 gramos. Lo que hicimos después fue llenar este calorímetro a 2/3 partes de su capacidad con agua fría. Ahora medimos la masa del calorímetro y el agua. ¿Qué nos da? La masa es de 103.64 gramos. 103.64 gramos. Steven ha discutido su diseño conmigo y sé lo que sucederá, pero vamos a decirlo paso por paso. Steven, ¿qué sigue? Primero tomaremos la temperatura del calorímetro. Y es de 10.8 grados Celsius. 10.8 grados Celsius. Muy bien. Veo que no tenemos ningún tipo de tapa en este matraz. ¿Por qué? Es porque tengo que encontrar la temperatura inicial del agua hirviendo. Bien. Esperaríamos que la temperatura del agua hirviendo fuera 100 grados Celsius, pero recuerda, estamos a una elevación mayor que el nivel del mar, así que la presión atmosférica más baja nos dará un punto de ebullición más bajo. ¿Qué dice? Es de 98.7 grados Celsius. 98.7 grados Celsius. Bien, de acuerdo. ¿Qué sigue, Steven? Ahora condensaré el vapor de agua, el cual viajará a través del tubo de vidrio hasta el calorímetro. Muy bien. Anotaremos la temperatura hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta que se dé el cambio mayor. Sí, hasta que se alcance la temperatura más alta. Seguro escucharemos al vapor salir. Noto que estás revolviendo suavemente. ¿Por qué? Para asegurarme de que el calor se distribuya homogéneamente. De acuerdo, una distribución homogénea, bien. Está a 41.2 grados Celsius. Así que la temperatura final del calorímetro es 41.2 grados Celsius. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya que tenemos aquí agua condensada, tenemos que encontrar la masa total del calorímetro y del agua. Y del condensado, el agua que es vapor condensado. Ese es de 109.08 gramos. 109.8 gramos. Definitivamente ganamos algo de masa. Parece que más 5 gramos en el calorímetro. Ya tenemos nuestros datos y haremos algunos cálculos preliminares antes del análisis. Sí, debemos hallar el cambio de temperatura del agua calorimétrica. Podemos hacer eso ahora o podemos hacerlo hasta el análisis. Esperemos un poco. Lo haremos durante el análisis. ¿Hay algo más por aquí? Bueno, podemos encontrar la masa del agua calorimétrica. Sí, es necesario. Es de 100.08 gramos. 100.08 gramos, bien. Y finalmente... La masa del condensado es 5.44 gramos. Dije que 5, estuve cerca. 5.44 gramos, bien. Ahora estamos listos para analizarlo. Revisemos junto a Steven, que ya terminó su análisis de los datos experimentales para determinar la entalpía molar de vaporización del vapor de agua. Veo que tienes todo en tu computadora, Steve, así que dime, regresa al principio y muéstrame lo que has hecho. Bueno, como ya sabemos, la energía liberada por el vapor fue absorbida por el agua calorimétrica. De acuerdo a los principios de la termodinámica, por supuesto. Después de eso, hice una pequeña gráfica para ayudarme con la ecuación. Eso te ayuda a visualizar mejor y te permite entender más cabalmente la ecuación. ¿Correcto? Exacto. Veo que esta es la meseta, que es el punto en el que se condensa el vapor. Háblame sobre esta N delta H. Ella te da la cantidad de energía liberada cuando se condensa a una forma líquida. Bien, cuando el vapor se condensa, ¿qué sigue después? Después de eso, el líquido se enfría hasta el equilibrio. ¿Son estas las únicas consideraciones energéticas que tenemos que observar? En realidad no, ya que este pequeño sistema está perdiendo energía, esta debe ir a algún lado. Cierto, a algún otro lugar, hasta ganando energía. El agua calorimétrica la absorbe, alcanza el equilibrio, parece que a 41.2.
O sea que esa es la temperatura de equilibrio del sistema completo, 41.2 grados Celsius. Parece que tenemos todos los componentes de nuestra ecuación. Vamos a ver. Después de eso usé esta fórmula La ecuación, bien. y la sustituí. Sí, así que el número de moles se determina de este modo. Masa dividida entre masa molar del vapor de agua multiplicado por... Nuestra incógnita de la ecuación. Exacto. Entonces se supone que debemos tomar ese número y sumarlo a mc delta T para el condensado. Esa es la masa del condensado multiplicado por la capacidad térmica específica del agua porque está en una forma Sí. líquida ahora, multiplicado por el cambio térmico. El cambio de temperatura, bien. ¿Y? Después de eso todo se iguala al agua calorimétrica, que también es la masa por la capacidad térmica específica por el cambio de temperatura. Del agua calorimétrica. Bien, entonces cuando tú hiciste eso, ¿cuál fue el cambio total en la entalpía molar? Obtuve que fue menos 37.9 kilojoules por mol. Muy bien, ¿y por qué menos? Es negativo porque es exotérmico. Bien, el cambio total es exotérmico. Esto es muy cercano al valor aceptado, que es 30.8 kilojoules sobre mol, menos 40.8 kilojoules sobre mol en este caso. ¿Lo evaluaste? Sí, así es. Encontré que la diferencia porcentual es 7.11%. Lo obtuve sustrayendo el valor experimental que tenemos a 40.8 y dividiendo esto entre 40.8, que es el valor aceptado, después lo multipliqué por 100 para obtener el porcentaje. Que es muy cercano. 7.11% no está muy alejado. ¿Puedes darme una posible explicación del sesgo? Bueno, cuando calculamos la entalpía molar y la absorción de calor y todo, solo tomamos en cuenta el agua en el calorímetro. No tomamos en cuenta las tazas de poliestireno, no tomamos en cuenta el termómetro ni el aire. Para simplificar, el ambiente también gana energía. Debemos estar al tanto de esto cuando consideremos nuestra diferencia porcentual. ¿Hay algo más? Sí, cuando estaba haciendo el experimento noté que parte del agua se condensó en el tubo de vidrio y no fue capaz de ceder su calor al agua calorimétrica. Bien, parece que has considerado todo, Steven. Buen trabajo. La energía liberada por los cambios exotérmicos puede ser comunicada en tres formas. Usaremos la condensación del agua como ejemplo. Una gráfica de energía potencial nos mostrará visualmente la energía liberada cuando un mol de vapor de agua se condensa. Delta H en el cambio del contenido de entalpía se suma a la ecuación química de la condensación del vapor de agua. El vapor negativo indica que el proceso es exotérmico si hay un mol del compuesto. Delta H puede ser expresada como el valor de entalpía molar. Finalmente, el término energía puede ser incorporado a la ecuación química del lado de los productos mostrando la cantidad de energía liberada cuando un mol de vapor de agua se condensa. Me gusta sudar. Me gusta cómo me veo. Me gusta cómo me siento. No estoy seguro de que me gusta cómo huelo, pero me gusta lo que hace por mí. Vean cómo el calor de mi cuerpo vaporiza el sudor y, ya que la vaporización es un proceso endotérmico, me enfrío. Miren, déjenme mostrarles. Tendremos una idea de cuánto calor corporal es absorbido por la vaporización del sudor haciendo un cálculo simple. La cantidad de calor absorbido para vaporizar el sudor, delta H, será igual al número de moles de agua por la entalpía molar de vaporización del agua. Digamos que unos 100 gramos de bien ganado sudor se vaporizan. Los divido entre la masa molar del agua, 18.02 gramos por mol, y multiplico esto por la entalpía molar de vaporización del agua, 40.8 kilojoules por mol. Eso me da una increíble cantidad de 226 kilojoules de energía absorbida. Enfriémonos. Las plantas como esta preparan millones de hamburguesas para embalaje. Estas hamburguesas se congelan rápidamente usando la vaporización endotérmica del nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido más energía igual a nitrógeno gaseoso. Esta planta de hamburguesas congela alrededor de 240,000 piezas por día, lo cual requiere una pérdida total de energía de estos alimentos de cerca de 4.100.000 kilojoules de energía. Calculemos la cantidad total de nitrógeno necesario en la planta por día.
Delta E absorbido por el nitrógeno es igual a delta H vaporización del nitrógeno. Delta H vaporización del nitrógeno es igual al número de moles por la entalpía molar de la vaporización del nitrógeno. El número de moles de nitrógeno es igual a delta H vaporización del nitrógeno, dividido por la entalpía molar de la vaporización del nitrógeno. Así que cuando 4.1 millones de kilojoules de energía se dividen entre 5.6 kilojoules por mol, la entalpía molar de vaporización del nitrógeno, vemos que los requerimientos diarios de nitrógeno son, a dos dígitos significativos, 7.3 por 10 a la 5 moles. Esto es alrededor de 21.000 kilogramos, o una masa de nitrógeno equivalente alrededor de 20 autos pequeños por día. Las plantas generadoras de electricidad usan vapor sobrecalentado para girar las turbinas de los generadores eléctricos. El agua líquida es calentada y después vaporizada a alta presión. El vapor después se calienta a más de 500 grados Celsius. La entalpía de este vapor de agua es increíble. Repasemos calculando la energía total requerida para calentar 2 moles de agua sólida de menos 20 grados Celsius a vapor de agua a 114 grados Celsius. Una curva de calentamiento para el agua nos ayudará a visualizar los cambios de entalpía que suceden. Primero, la energía cinética cambia cuando el agua sólida se calienta hasta 0 grados Celsius. Calculemos cada uno de estos cambios entálpicos. Comenzaremos aquí y seguiremos hasta allá. La energía cinética ganada por el sólido al calentarse es el producto de la masa del agua sólida, la capacidad térmica específica del agua sólida y el cambio de temperatura. El agua sólida se derrite, un cambio de energía potencial. Recuerden que la temperatura permanece constante durante un cambio de fase. La energía potencial cambia para la fusión del agua sólida y es el número de moles multiplicado por la entalpía molar de fusión del agua. Después que esta agua derretida se calienta hasta 100 grados Celsius, hay un cambio de energía cinética. La energía requerida para calentar el agua derretida a 100 grados Celsius es el producto de la masa, la capacidad térmica específica del agua líquida y el cambio de temperatura. La vaporización es un cambio de energía potencial. La energía requerida para vaporizar el agua derretida es el número de moles multiplicado por la entalpía molar de vaporización del agua. Y finalmente, el vapor de agua calentándose a 114 grados Celsius es un cambio de energía cinética. Para calentar este vapor a 114 grados Celsius, tomen el producto de la masa, la capacidad térmica específica del vapor de agua y el cambio de temperatura. El cambio energético total será la suma de estos tres cambios entálpicos. Sumen todos estos valores intermedios. Guarden los valores sin redondear y redondélos solo al final. Así que la energía requerida para cambiar 2 moles de hielo a menos 20 grados Celsius a vapor de agua a 114 grados Celsius es 111 kilojoules. Esto concluye nuestra breve travesía térmica a través de las definiciones, los experimentos, los análisis, la comunicación, la resolución de problemas y la aplicación de la entalpía de los cambios de fase. Pero los cambios de fase no están confinados a los experimentos de laboratorio o a las definiciones o a los problemas en su cuaderno. Miren bien, hay cambios de fase sucediendo en todas partes, algunos silenciosos, otros dramáticos, pero siempre maravillosos. Ahora veremos lo que sucede al enfriar el agua líquida con hielo.